Técnica 4. Recientemente fui el anfitrión de un congreso que disfruté de manera especial llamado Liderazgo de la Realidad, el cual es una intensa conferencia de un día que se enfoca en 4 de los retos más difíciles que todo líder enfrenta. Influenciar un cambio, resolver conflictos, desarrollar líderes y tomar decisiones difíciles. Me encanta ese congreso porque resalta estudios de casos reales acerca de los líderes que han tenido éxito al enfrentarse a estas tareas difíciles, lo cual ayuda a las personas a tratar con problemas reales y, como lo sabe toda persona que tenga algunos años fuera de la escuela, por lo general existe un enorme vacío entre la educación universitaria y la realidad del mundo laboral. Cuando terminé de dar una conferencia, presidí una mesa redonda y mientras resumía algunas tendencias en desarrollo, pude notar que a muchos del grupo no les agradaba lo que escuchaban, pero pude comprenderlos. Cuando comencé mi carrera recién salido de la escuela, era un pensador idealista y no uno realista. Observo algunas de mis ideas equivocadas y las realidades que enfrenté. Idea equivocada. Puedo hacer felices a todos. Realidad. Habrá conflictos. Idea equivocada. A las personas les agrada el cambio si se hace en forma adecuada. Realidad. Las personas resisten el cambio a pesar de todo. Idea equivocada. Es suficiente con que el líder cuide de las personas. Realidad. Las personas deben desarrollarse para ser efectivas. Idea equivocada. El buen liderazgo hace innecesarias las severas llamadas de atención. Realidad. Siempre se deben tomar severas llamadas de atención. Para ser honesto, cuando comenzaba mi carrera equivoqué mi camino por estar evitando demasiado el pensamiento realista. Pues pensaba que interfería con mi pensamiento creativo. Pero al crecer he llegado a darme cuenta de que el pensamiento realista enriquece mi vida. La realidad es la diferencia entre lo que deseamos y lo que es una verdad y lo que es. Una verdad que aprendí muy lentamente, lección por lección, en mi primer año de ministerio. Descubrí que sin importar cuán arduamente trabajara en lo que hacía, no podía complacer a todos. Hice ese descubrimiento cuando no logré recibir un voto unánime de aprobación por parte de mi gente durante la primera reunión anual de mi congregación. Mis falsas ideas cayeron una a una, y con el tiempo evolucioné para convertirme en un pensador más realista. Ese proceso ocurrió en etapas. Al principio no pensaba de forma realista en lo absoluto. Después de un tiempo me di cuenta de que era necesario pensar así y comencé a hacerlo de forma esporádica. Al fin me di cuenta de que debía pensar de forma realista si quería resolver problemas y aprender de mis errores. Y al paso del tiempo deseaba de pensar de forma realista antes de tener problemas y traté de hacer de ello una parte constante de mi vida. En la actualidad animo a mis líderes clave a que piensen de forma realista y hacemos de este pensamiento la base de nuestro negocio, porque con él obtenemos certeza y seguridad. Todavía sigo creciendo en el área del pensamiento realista, pero aún así no es un área naturalmente fuerte en mí. Tengo mucho que aprender, lo cual me recordó recientemente mi hermano Larry, quien es un pensador muy realista, en una reunión. La tragedia del 11 de septiembre de 2001 afectó de manera adversa los ingresos de la mayoría de las organizaciones no lucrativas que no obtuvieron relación con los esfuerzos de ayuda para el desastre. Aunque las donaciones para EQIP había disminuido, yo creía que todo cambiaría pronto y que podíamos adoptar un presupuesto similar al del año anterior. Sin embargo, Larry, quien también es miembro de la mesa directiva de EQIP, no está de acuerdo. Él quería ser más práctico. John dijo: "No puedes dejar que tu optimismo natural dirija este presupuesto. Veamos la peor situación posible. ¿Cuáles serían los ingresos de EQIP si la situación no cambiara? Esa debe ser nuestra base para el presupuesto y la contratación de personal". Nos mantuvimos hablando por un tiempo sobre esa idea y Larry concluyó diciendo: "Siempre debes preguntarte,
¿Cuál es la peor situación posible? Esa es la única manera de mantener sanas las finanzas de una organización. Y Larry sabe de eso, pues es un excelente empresario. A causa de su sensatez y su habilidad de pensar de forma realista, ha construido muchos negocios exitosos y ha sido económicamente independiente desde antes de los 25 años. Si su tendencia natural es hacia el optimismo como la mía, quizá no tenga un gran deseo de convertirse en un pensador más realista, pero cultivar la habilidad de ser realista en su manera de pensar no minará su fe en las personas ni disminuirá su habilidad de ver y aprovechar las oportunidades. En cambio, le añadirá valor en otras formas. Las acciones siempre tienen consecuencias. El pensamiento realista ayuda a determinar las que podrían resultar, lo cual es crucial, pues con solo reconocer y considerar las consecuencias se puede planear cómo lidiar con ellas. Si usted tiene un plan para la peor situación posible, puede minimizar el riesgo de inconvenientes. El pensamiento realista le da un objetivo y un plan de juego. Como he convivido con tanta gente, he conocido empresarios que no eran pensadores realistas. La buena noticia, que eran muy positivos y tenían un alto grado de esperanzas para sus negocios. La mala noticia es que la esperanza no es una estrategia. El pensamiento realista lleva a la excelencia en el liderazgo y en la administración, porque requiere que las personas se enfrenten a la realidad. Comiencen a definir su meta y a desarrollar un plan de juego para alcanzarla. Cuando las personas piensan de forma realista, también comienzan a simplificar prácticas y procesos, lo cual, en realidad, en los negocios, solo algunas decisiones son importantes. Los pensadores realistas entienden la diferencia entre las decisiones importantes y aquellas que únicamente son necesarias en el transcurso normal de las empresas. Las decisiones que importan están directamente relacionadas con el propósito. James Allen estaba en lo cierto cuando escribió: si el pensamiento no está ligado con el propósito, no hay un logro inteligente. Quienes dependen demasiado de la esperanza para tener éxito, es muy raro que hagan el cambio o una alta prioridad. Si usted solo tiene esperanza, quiere decir que el logro y el éxito están fuera de sus manos y que es una cuestión de suerte o de oportunidad para qué molestarse en cambiar. El pensamiento realista puede disipar esa clase de actitud equivocada. No hay nada como mirar frente a frente a la realidad para que una persona reconozca la necesidad de cambio. El cambio por sí mismo no trae crecimiento, pero no se puede tener crecimiento sin cambiar. En cualquier situación en la cual piense lo peor que puede suceder y desarrolle planes de contingencia para enfrentar esa situación, tendrá más confianza y seguridad. Es tranquilizador el saber que es poco probable ser sorprendido. La decepción es la diferencia entre las expectativas y la realidad. El pensamiento creativo reduce al mínimo la diferencia entre ambos. El pensamiento realista ayuda a las personas a convencerse del líder y de su visión. Los líderes a quienes sorprenden lo inesperado pierden rápidamente la credibilidad ante sus seguidores. Por otro lado, los líderes que piensan de forma realista y hacen planes acordes a la realidad colocan a su organización en una posición de éxito, lo cual da a las personas confianza en ellos. Los mejores líderes hacen preguntas realistas antes de lanzar una visión y preguntan cosas como: ¿es posible? ¿Este sueño incluye a todos o solo a unos pocos? He identificado y formulado las áreas que harán de este sueño algo difícil de lograr. En 1983, cuando la iglesia que yo dirigía necesitaba cambiar de ubicación, aprendí mucho acerca de la credibilidad que surge del pensamiento realista. Buscábamos comprar 80 acres en la parte este de San Diego. La buena noticia fue que la propiedad se encontraba en un sitio excelente. La mala, que había muchos obstáculos para vencer antes de poder cambiar de ubicación. Como lo sabe cualquier empresario con experiencia, un proyecto de construcción de varios millones de dólares es difícil y complicado. Pero este en particular se enfrentó
se enfrentó con dificultades absurdas a causa de la burocracia local. Las normas ambientales y los trámites. Al presentar a nuestra gente la visión para nuestra reubicación, elegí comunicar los retos de manera realista. Cuando comenzamos a levantar fondos para comprar la propiedad, debí asegurarme de que todos entendieran que en ese momento el terreno no tenía el uso del suelo que necesitábamos. Y después de comprar la propiedad comenzaron las verdaderas dificultades. Durante 8 largos años, en cualquier ocasión en la cual comunicaba las oportunidades de la visión, dedicaba una cantidad igual de tiempo para hablar de los obstáculos. En ocasiones fue doloroso, pero al incluir el pensamiento realista en la comunicación, fuimos capaces de sostener el sueño por un gran periodo de tiempo. Thomas Edison comentó: el valor de una idea está en usarla. La ganancia que brinda el pensamiento realista es la ayuda que brinda para hacer útil una idea y eliminar el factor deseo. La mayoría de las ideas y de los esfuerzos no consiguen los resultados buscados porque dependen mucho más de lo que se desea que de lo que existe. Usted no puede construir una casa en el aire. Una casa necesita cimientos sólidos y las ideas y los planes son iguales. Necesitan algo concreto sobre qué construirse. El pensamiento realista brinda esos cimientos sólidos. Si la creatividad son aquellas cosas que haría si no temiera la posibilidad de fallar, entonces la realidad es tratar con las fallas si estas llegan a ocurrir. El pensamiento realista da algo concreto a lo cual recurrir en los tiempos difíciles, lo cual puede ser muy tranquilizador. La certeza en medio de la incertidumbre trae estabilidad. El novelista británico John Galsworthy escribió: el idealismo es directamente proporcional a la distancia del problema. Si usted no se acerca lo suficiente a un problema, no podrá combatirlo. Si usted no ve un sueño de forma realista, nunca lo alcanzará. El pensamiento realista prepara el camino para llevar cualquier sueño a un buen término. A un buen término. Sí. Ya que por naturaleza son más optimistas que realistas, he tenido que tomar algunas acciones para mejorar mi pensamiento en este área. Las siguientes son 5 acciones que realizo para mejorar mi pensamiento realista. 1. Desarrolle un aprecio por la verdad. No pude desarrollarme como pensador hasta que logré apreciar el pensamiento realista, lo cual significa aprender a mirar y a disfrutar la realidad. El presidente Harry S. Truman dijo: nunca les di un infierno, solo digo la verdad y ellos creen que es el infierno. Esa es la manera en que muchas personas reaccionan ante la verdad. Las personas tienden a exagerar su éxito y a restar importancia a sus fallas y deficiencias. Viven de acuerdo con la ley de Rutgert, creyendo que no hay nada tan pequeño con la ley de Rutgert, creyendo que no hay nada tan pequeño que no pueda ser sacado de proporción por completo. Escucha una historia cómica que ilustra esta habilidad.
El presidente de una cámara local de comercio debía presentar al orador en la cena anual de gala. El hombre a quien estoy a punto de presentar, dijo, es alguien a quien sé que disfrutarán escuchar. Es el hombre de negocios más exitoso del país. Ha hecho 100 millones de dólares con el petróleo de California. El orador apenas sube al podio. Gracias por su amable presentación, señor presidente, dijo. Sin embargo, los hechos necesitan algunas aclaraciones. No fue petróleo, sino carbón. No fue en California, sino en Pensilvania, y no fueron 100 millones, fueron 100.000. No fui yo, fue mi hermano, y no ganó ese dinero, lo perdió. Otra ilustración menos cómica relacionada con la verdad aconteció en 2001. Si usted sigue el fútbol americano colegial de Estados Unidos, lo más probable es que sepa lo que ocurrió. Lo que ocurrió con el entrenador George O'Leary. El exentrenador de fútbol del Tecnológico de Georgia recibió y aceptó una oferta para el que llamaba el empleo de sus sueños. Entrenador principal en la Universidad de Notre Dame, pero O'Leary tenía un problema. Años antes creó un currículum que no concordaba con la realidad de su experiencia. Este currículum afirmaba que él tenía un título que no había obtenido e inventó tener una experiencia en el fútbol colegial que tampoco poseía. Cuando los funcionarios de Notre Dame descubrieron la discrepancia, O'Leary perdió su credibilidad y el trabajo de sus sueños. O'Leary dijo: a causa de un acto egoísta y desconsiderado que cometí hace muchos años, he avergonzado personalmente a Notre Dame, a sus alumnos y a sus admiradores. La integridad y la credibilidad de Notre Dame es impecable y con eso en mente renunciaré a mi puesto como entrenador en jefe de fútbol. El director atlético de Notre Dame, Kevin White, hizo el comentario: entiendo que estas inexactitudes representan una falla humana. No obstante, constituye un abuso de confianza que nos hace imposible continuar con nuestra relación. Desgraciadamente, muchas personas en la actualidad podrían ser descritas con esta cita de Winston Churchill. En ocasiones los hombres tropiezan con la verdad, pero la mayoría se levantan y se alejan apresurado como si nada hubiese ocurrido. Hace poco el periodista televisivo Ted Koppel hizo la observación: en nuestra sociedad la verdad parece ser una medicina demasiado fuerte como para tomarse sin diluir. En su forma más pura, la verdad no es un golpecito amable en el hombro. Es un reproche violento. En otras palabras, la verdad nos hará libres, pero primero nos hará enfadar. No obstante, si usted desea convertirse en un pensador realista, necesita sentirse cómodo al tratar con la realidad y enfrentarla. Un buscatalentos universitario escuchó buenos comentarios acerca de un jugador de básquetbol de preparatoria proveniente de una ciudad pequeña. Llegó demasiado tarde a la ciudad como para ver el juego, pero cuando pudo conocer al joven y a su entrenador, el hombre le preguntó al jugador: he escuchado que eres bastante bueno. El mejor que hay, respondió el jugador. Tengo un promedio de 45 puntos por partido, soy el mejor reboteador en mi escuela y he guiado a nuestro equipo a 3 temporadas invictas y 3 campeonatos estatales. Una vez que habló de hablar con el jugador, el buscatalentos le dijo al entrenador: ¡qué talento! Dígame, ¿tiene algún punto débil? Bien, dijo avergonzado el entrenador, tiende a exagerar. El proceso del pensamiento realista comienza con hacer la tarea. Primero debe tener los hechos. El antiguo gobernador, congresista y embajador Chester Bowles dijo: cuando te acerques a un problema, deshazte de las opiniones preconcebidas y los prejuicios. Une y entérate de los hechos de la situación, toma la decisión que aparezca la más honesta y apégate a ella. No importa lo sensato que sea tu pensamiento, si está basado en información defectuosa o presunciones, no es posible pensar bien cuando se carece de hechos. Usted también puede averiguar lo que otros han hecho en circunstancias similares. Recuerde que su pensamiento no debe ser original necesariamente, simplemente debe ser sólido.
¿Por qué no aprender todo lo que pueda de buenos pensadores que hayan enfrentado situaciones similares en el pasado? Han sido otras personas quienes han hecho alguno de mis mejores pensamientos. No hay nada como tomarse el tiempo de examinar realmente los pros y los contras de un asunto para recibir una fuerte dosis de realidad. Raras veces se trata simplemente de elegir el curso de acción con el mayor número de puntos a favor, puesto que no todos los pros y contras tienen el mismo peso. Pero de cualquier manera ese no es el... Ese no es el propósito del ejercicio. En cambio, ayuda a explorar los hechos, a examinar el asunto desde muchos ángulos y a conocer en realidad el precio de un posible curso de acción. La esencia del pensamiento realista es descubrir e imaginar lo peor de cada situación. Hágase preguntas como: ¿qué ocurrirá si las ventas no alcanzan las estimaciones? ¿Qué si los ingresos tocan fondo? ¿Qué si no ganamos esa cuenta? ¿Qué si el cliente no nos paga? ¿Qué si debemos hacer el trabajo con escasez de empleados? ¿Qué si nuestro mejor jugador se enferma? ¿Qué si todas las unidades rechazan mi solicitud? ¿Qué si el mercado se va a pique? ¿Qué si los voluntarios renuncian? ¿Y qué si nadie se presenta? Usted entiende, el caso es que usted necesita pensar en las peores posibilidades, ya sea sin administrar un negocio, dirija una oficina o es pastor en una iglesia, entre un equipo o planea sus finanzas personales. Su meta no es ser negativo o esperar lo peor, sino sencillamente estar listo para ello en caso de que ocurra. De ese modo se dará a sí mismo la mejor posibilidad de tener un resultado positivo sin importar lo que pase. Si usted imagina el peor caso y lo examina con honestidad, entonces en verdad estará consciente de la realidad. Estará listo para lo que sea y al hacerlo tome el consejo de Charles Howell, quien aconsejó: delibera con precaución pero actúa con decisión y cede con gentileza u oponte con firmeza. Una de las claves para maximizar el pensamiento realista es hacer coincidir los recursos con los objetivos. Mirar los pros y los contras y examinar los peores escenarios posibles lo hará estar consciente de cualquier vacío entre lo que desea y lo que en verdad ocurre. Una vez que sepa cuáles son esos vacíos, podrá usar sus recursos para llenarlos. Después de todo, para eso son los recursos. En nuestro país recibió lecciones sobre el pensamiento realista después de la tragedia del 11 de septiembre de 2001. La destrucción de los edificios del World Trade Center en Nueva York superó por mucho la peor situación posible que cualquiera hubiera podido pronosticar. A raíz de ese acontecimiento ahora nos damos cuenta de que no podemos darnos el lujo de evitar o descuidar el pensamiento realista. Lo recordé el domingo 3 de febrero de 2002, cuando asistía al Supertazón en Nueva Orleans, Luisiana. Fui al gran juego 2 veces antes para apoyar al equipo de casa. Y vi perder a ambos equipos, pero nunca había ido a un juego como este. En esa ocasión se le designó como un evento especial de seguridad nacional, lo cual significaba que el Servicio Secreto de los Estados Unidos lo supervisaría. El personal militar trabajaría con la policía local y la seguridad sería del más alto nivel. El servicio secreto envió varios cientos de agentes y aseguró el área antes del juego. El ascenso al Superdome fue muy limitado. Con un control intensificado, los agentes bloquearon los caminos, cerraron las autopistas cercanas y designaron el área como zona restringida para el tráfico aéreo. Con anticipación llegamos al estadio y vimos de inmediato la evidencia de las medidas de precaución. Cerca de 2,5 metros rodeaban todo el área y se colocaron barreras de concreto para evitar que vehículos no autorizados se acercaran al edificio.
Pudimos ver francotiradores colocados en diferentes posiciones, incluyendo los techos de algunos edificios aledañados. Cuando llegamos a la puerta, los oficiales de policía y el personal de seguridad nos catearon y examinaron las pertenencias de todos. Después nos llevaron a través del detector de metal y solo tras haberlo hecho todo nos permitían entrar al estadio. Quizás usted diga, eso está muy bien, pero ¿qué habría ocurrido de haberse dado un ataque terrorista? El servicio secreto también lo tenía previsto, pues se habían preparado para la peor situación posible. Se habían establecido planes de evacuación y el personal del Superdome había realizado simulacros para asegurarse de que todos supieran qué hacer en el caso de emergencia. El alcalde de Nueva Orleans, Marc Morial, dijo ese día anterior del Supertazón: Queremos enviar a todos los visitantes el mensaje de que Nueva Orleans será el lugar más seguro de los Estados Unidos. Recibimos el mensaje y no nos sentimos ni siquiera un poco preocupados. Eso es lo que ocurre cuando los líderes reconocen la importancia del pensamiento realista. Ponga en práctica el pensamiento realista. ¿Cuál es su inclinación natural? ¿Hacia el optimismo o hacia el realismo? Den vistazo a la frase por la que pasé mi evolución como un pensador más realista y decida cuál de ellas lo describe mejor a usted. 1. No pienso de forma realista. 2. No me gusta el pensamiento realista. 3. Permite que otra persona piense de forma realista por mí. 4. Pensaré de forma realista solo si estoy en problemas. 5. Pensaré de forma realista antes de estar en problemas. 6. Haré el pensamiento realista una parte constante de mi vida. 7. Animaré a mis líderes clave a hacer lo mismo. 8. Haré el pensamiento realista la base de nuestro negocio. 9. Obtengo seguridad y certeza del pensamiento realista. Y 10. Dependo en gran medida de los hechos y con frecuencia hago juicios de acuerdo con el peor escenario posible. Mientras menos sea su número, más necesitará crecer. Si usted no ha desarrollado mucho su habilidad para pensar con realismo, entonces quizá necesite una fuerte dosis de verdad. Pida a 5 personas perspicaces que le hablen acerca de sus 3 puntos fuertes principales y sus 3 mayores debilidades. Lo ideal sería que escribieran sus observaciones y las explicaran a usted. Mientras hablen, usted no podrá defenderse, solo se le permitirá hacer preguntas que lo ayuden a entender sus observaciones. Tome notas si es necesario. Junto con sus notas, tome todos los comentarios que reciba y pase todo un día examinándose a la luz de lo que se le dijo. Piense en la forma en la cual los comentarios pueden ayudarlo y cómo pueden mejorar en sus áreas de debilidad y aprovechar sus áreas fuertes. El primer paso para lograr una apreciación de la verdad es aprender a lidiar con la verdad sobre usted mismo. La siguiente ocasión en la cual tenga un problema que quiere resolver o un proyecto para terminar, use los parámetros de este capítulo como ayuda para cultivar una visión más realista de los problemas. Haga su tarea, piense con determinación en los pros y los contras, imagine la peor situación posible y haga que su pensamiento coincida con los recursos. Pero primero complete los 4 pasos antes de realizar cualquier acción. Técnica 5. Cuando escucha las palabras pensamiento estratégico, ¿qué viene a su mente? ¿Evoca planes de mercadotecnia del tipo de los que pueden dar un giro a una compañía? Quizás piensa en la política mundial o recuerda las más grandes campañas militares. Aníbal cruzando los Alpes para sorprender al ejército romano, a Carlomagno en su conquista de Europa Occidental o la invasión del día D por parte de los aliados en Normandía. Con frecuencia se asocia el pensamiento estratégico con la guerra. De hecho, la definición moral de estrategia tiene una fuerte connotación militar. Considera una definición común del diccionario. La ciencia de planear y dirigir operaciones militares a gran escala, en especial en lo referente a las maniobras de las fuerzas hasta alcanzar la posición más ventajosa antes del verdadero enfrentamiento con el enemigo. Aún la definición más básica emplea una referencia militar y hace una diferencia entre las tácticas y el pensamiento estratégico. Pero la estrategia no solo se restringe en las acciones militares.
ni siquiera los negocios. El pensamiento estratégico puede tener un impacto positivo en cualquier área de la vida. Permítame contar una historia que ilustra este punto. Evelyn Ryan vivía en Defiance, Ohio, a mediados del siglo XX. Nunca aprendió a conducir y nunca trabajó fuera de su casa después de que comenzó a tener hijos. Vivía en un tiempo en el cual se esperaba que una madre se quedara en su casa, y lo cual podía no ser un problema, con la excepción de que la familia crecía desesperadamente de dinero y tenía 10 hijos. Su esposo Kelly solo ganaba un escaso sustento para trabajando en un taller. Para empeorar la situación, Kelly era alcohólico y cada semana se bebía cerca de un tercio de su paga. Lo más probable es que cualquiera que viera pasar a Evelyn Ryan por la calle no lo hubiera identificado como una impresionante pensadora estratégica. Sin embargo, lo era. Debía encontrar un modo de criar a sus 10 hijos, cuidar de su casa y tener suficiente dinero para que la familia sobreviviera. Evelyn vivía en un tiempo en el cual los fabricantes de productos patrocinaban concursos con frecuencia. En ese entonces yo estaba creciendo, así que recuerdo esos anuncios de la radio y televisión que invitaban a las personas a escribir en 25 palabras por qué les gustaba el detergente Tide, o que les pedían completar una melodía publicitaria para Dr. Pepper. La publicidad actual depende en gran medida de las imágenes dramáticas, pero en la década de los 40 y 50 dependía de los eslóganes. No era posible conducir dentro de un país sin cruzar cerca de una serie de carteles astutos que anunciaran Burma Shave. Los fabricantes de productos patrocinaban concursos continuamente, que prometían premios o recompensas en efectivo. Evelyn tenía una habilidad natural con las palabras, la cual cultivó al trabajar para el diario local antes de casarse, así que tenía un plan lógico. Ya que no podía salir a trabajar para ganar dinero extra, ganó dinero y enseres que la familia necesitaba al entrar en los concursos. La inhabilidad para escribir cientos de poemas, canciones publicitarias y párrafos profesionales al mismo tiempo que administraba, alimentaba y lavaba para la familia de 12, requería de una gran estrategia. Evelyn era apta para la tarea. Primero tenía sistemas elaborados para encontrar y guardar formas de entrada y a los concursos, y pruebas de compra, tales como tapas de cajas y etiquetas de latas. Segundo, debía escribir mientras trabajaba, así que cada año compraba un cuaderno nuevo de espiral, en el cual usaba para capturar sus pensamientos y cualquier información necesaria para llevar la cuenta de los muchos concursos a los cuales entraba. Su siguiente reto fue saber cuándo escribir. Mantenía su cuaderno abierto y cerca de ella mientras trabajaba en la casa, pero se dio cuenta que el mejor tiempo para escribir era mientras planchaba. Evelyn no restringió su pensamiento estratégico a la logística de escribir, sino que también elegía qué escribir de manera estratégica. Escogía con mucho cuidado las palabras para cualquier concurso. Su hija Terry recuerda cómo Evelyn enfrentaba la labor. Como ella siempre decía, concursar requería más que recolectar tapas y ser ingenioso, pues se debía considerar la forma, el enfoque y a los jueces. La agencia de publicidad contratada para juzgar el concurso siempre era para los participantes una consideración más importante que el patrocinador o el producto. Cada agencia tenía su preferencia hacia la rima o la prosa o hacia el material humorístico o serio. Evelyn aprendió lo que le gustaba y lo que no le gustaba a cada agencia de publicidad que administraba los concursos, y su estrategia le sirvió bien. A través de los años ganó varias lavadoras y secadoras para su gran familia, docenas de otros aparatos grandes y pequeños, 2 automóviles, su último modelo, cientos de pequeños premios en efectivo y 2 grandes premios de $5,000 y $3,500. Usé el primer gran premio para como enganche de una casa para que la familia pudiera mudarse de la vivienda alquilada de 2 alcobas en la cual vivían. Usó el otro premio para liquidar una hipoteca que su esposa había obtenido en secreto. Cuando fallar no es una opción, nada le sirve más a una persona que el pensamiento estratégico. Evelyn Ryan habría estado contenta de escribir un poema
esporádico y enviarlo al periódico local, pero necesitaba hacer algo para que su familia sobreviviera. Su hija comentó: un esposo y un padre como mi padre nunca cambiaría. La única esperanza de la cual dependía nuestra familia era la manera en la que ella podía cambiar y criar hijos sanos y además felices. Evelyn tuvo éxito, pues no solo mantuvo a flote a su familia, sino que los ayudó a ser exitosos. 7 de sus hijos se graduaron de la universidad, uno obtuvo un doctorado y otro un título en leyes. Aunque nunca he tenido que enfrentar las situaciones difíciles por las que Evelyn Ryan pasó, he liberado el poder del pensamiento estratégico. Por ejemplo, soy muy estratégico con la idea de la administración del tiempo. He observado que la mayoría de las personas intentan planear su vida día a día. Despiertan, hacen su lista de pendientes y entran en acción. Son menos los individuos que planean sus vidas una semana a la vez. Revisan su calendario para la semana, verifican sus citas, revisan sus metas y van a trabajar. Por lo general, esos individuos logran más que sus colegas quienes planean diariamente. Yo intento llevar la planeación un paso más adelante. Al principio de cada mes paso la mitad de un día trabajando en mi calendario para los siguientes 40 días. 40 días funciona mejor para mí que solo 30. De ese modo logro adelantarme al mes siguiente para no ser sorprendido. Comienzo revisando mi agenda de viajes y planeando actividades con mi familia. Después reviso qué proyectos, lecciones y otros objetivos quiero lograr durante esas 5 a 6 semanas. Posteriormente comienzo a apartar días y bloques de tiempo para pensar, escribir, trabajar y reunirme con personas, etc. Establezco tiempo para hacer cosas divertidas, tales como ver un espectáculo, un juego de pelota o jugar a golf. También aparto pequeños bloques de tiempo para compensar imprevistos. Para el momento cuando termino casi puedo saber todo lo que haré hora tras hora durante la semana siguiente. Esta estrategia es una de las razones por las cuales he logrado mucho. El pensamiento estratégico me ayuda a planear, a volverme más eficiente, a llevar al máximo mis capacidades y a encontrar el camino más directo para alcanzar cualquier objetivo. Los beneficios del pensamiento estratégico son muchos. Las siguientes son algunas de las razones por las cuales debería adoptarlo como una de sus herramientas de pensamiento. 1. El pensamiento estratégico simplifica lo difícil. En realidad el pensamiento estratégico no es nada más que una planeación aumentada. El escritor español Miguel Álvarez de Cervantes dijo: el hombre preparado ha peleado la mitad de la batalla. El pensamiento estratégico toma problemas complejos y objetivos a largo plazo, los cuales pueden ser muy difíciles de abordar, y los desglosa en tamaños manejables. Todo se vuelve más simple cuando tiene un plan. El pensamiento estratégico también puede ayudarlo a simplificar el manejo de la vida diaria. Yo lo hago con el uso de sistemas, los cuales no son otra cosa que la repetición de buenas estrategias. Soy bien conocido entre los pastores y otros oradores por mi sistema de archivo. Escribir una clase o un discurso puede ser difícil, pero ya que uso mi sistema para archivar citas, historias y artículos, cuando necesito ejemplificar algo o ilustrar un punto, simplemente voy a uno de mis 1200 archivos y encuentro un buen trozo de material que sea útil. En mi vida diaria uso sistemas para todo. Tengo un sistema para entrar y salir de los aeropuertos con rapidez y eficiencia. En mi auto escucho al menos 7 cintas de adiestramiento a la semana. Cuando voy a reuniones llevo conmigo a personas que necesitarán llevar la estafeta después. Así son raras veces en las cuales debo repetir la información, las instrucciones. Llevo proyectos conmigo en los aviones y libros a salas de espera. Mi esposa y yo tenemos un sistema para ir de compras, de modo que si nos separamos y debemos encontrarnos, podemos localizarnos en 5 minutos. Aún es un área de varias cuadras, sin tener que estar parados esperando. Cuando cualquier tarea difícil puede hacerse con más simple con el pensamiento estratégico. 2. El pensamiento estratégico provoca que haga las preguntas indicadas. ¿Quiere desglosar los asuntos complejos y difíciles? Entonces haga preguntas. El pensamiento estratégico lo forzará a pasar por este proceso.
De un vistazo a las siguientes preguntas desarrolladas por mi amigo Bob Biel, autor de Master Planning. Dirección, ¿qué debo hacer? Después, ¿por qué? Organización, ¿quién es responsable de qué? ¿Quién es responsable de quién? ¿Tenemos a las personas indicadas en los lugares indicados? Efectivo, ¿cuál es nuestro ingreso estimado? Los gastos y ingresos neto. ¿Podemos costearlo? ¿Cómo podemos costearlo? Evaluación general. ¿Estamos alcanzando la calidad que esperamos y exigimos de nosotros mismos? Refinamiento. ¿Cómo podemos ser más efectivos y eficientes? Estas podrían no ser las únicas preguntas que necesiten responder para comenzar a formular un plan estratégico, pero definitivamente son un buen comienzo. El general George S. Patton hizo la observación: los generales exitosos hacen que los planes se ajusten a las circunstancias y no intentan crear circunstancias que se ajusten a los planes. El 19 de diciembre de 1945, Patton, el general al mando Dwight Eisenhower y el general Bradley E. Devers se reunieron en Verdún para discutir cómo combatir la última gran contraofensiva de la Segunda Guerra Mundial, como conocida históricamente como la batalla del Bulge. Se necesitaba rescatar a la división aerotransportada 101 y hacerlo rápidamente. Se decidió que Patton debería atacar el flanco sur de Bulge con su tercer ejército. Patton tenía 3 divisiones a su disposición y había calculado que en 4 días estaría listo para llevar a cabo su contraofensiva. Eisenhower tenía un punto de vista diferente. Patton recuerda: el general Eisenhower había indicado que debería esperar hasta tener al menos 6 divisiones. Le dije, en mi opinión, un ataque rápido con 3 era mejor que esperar a 6, en especial cuando no sabía de dónde obtendrían las otras 3. Eisenhower aceptó en permitir que Patton atacara, lo cual hizo un día antes de lo previsto. El general Bradley llamó a las acciones de Patton el conflicto como una de las proezas tácticas más asombrosas de nuestra campaña en Occidente. Como resultado, los aliados contuvieron a las fuerzas alemanas, derrotaron su contraofensiva y llevaron la guerra a su fin en un tiempo menor del que hubiera requerido otro curso de acción. Todos los buenos pensadores estratégicos son precisos en su pensamiento e intentan evaluar su estrategia al problema, porque la estrategia no es una posición de talla única. El pensamiento descuidado o generalizado es un enemigo del logro. La intención de adaptación en el pensamiento estratégico obliga a las personas a ir más allá de ideas vagas y entrar en acción de maneras específicas para realizar una tarea o problema. Esta manera de pensar agudiza la mente. El pensamiento estratégico lo prepara hoy para un mañana incierto. Peter Drucker, padre de la administración moderna, explica la importancia del pensamiento estratégico. Él dice: la planeación estratégica es necesaria precisamente porque no podemos pronosticar. La planeación estratégica no tiene que ver con las decisiones futuras. Trata con el impacto que tendrán a futuro las decisiones del presente, y las decisiones solo existen en el presente. La pregunta que enfrenta a quien toma decisiones de forma estratégica no es lo que habrá de hacer mañana su organización, sino qué debemos hacer hoy con el fin de estar listos para un mañana incierto. El pensamiento estratégico en el puente que une el lugar en cual se encuentra y aquel en el cual le gustaría estar da dirección y credibilidad en la actualidad y aumenta su potencial de éxito para el mañana. Como Mary Webb sugiere, es como ensillar los sueños antes de montarlos. En cualquier momento en el cual realiza acciones apresuradas o reaccione con excesiva rapidez, aumenta su margen de error. Es como un golfista que se acerca a una pelota de golf y la golpea antes de alinearse para el tiro. Alinear mal un tiro por tan solo unos grados puede alejar la pelota 100 metros del objetivo. Sin embargo, el pensador estratégico reduce en gran medida ese margen de error. Alinea sus acciones con sus objetivos, y de la misma manera en la cual alinear un tiro de golf sirve para acercar la pelota al banderín, mientras
mejor alineado esté a su objetivo, mayor serán las probabilidades de que vaya en la dirección correcta. Para convertirse en un mejor pensador estratégico, capaz de formular e implementar planes que alcanzarán el objetivo deseado, adopte a conciencia las siguientes guías. 1. Desglose el asunto. Mi amigo Robert Schuller, fundador de la Catedral de Cristal, dice: metro a metro la vida es dura, pero centímetro a centímetro es pan comido. El primer paso en el pensamiento estratégico es desglosar el asunto en partes más pequeñas y manejables para poder enfocarse en ellas con más eficiencia. Cómo hacerlo no es tan importante como solo hacerlo. Usted puede desglosar un asunto de acuerdo con la función de sus partes, y eso es lo que el innovador automotriz Henry Ford hizo cuando creó la línea de ensamblaje, y es por eso que dijo: nada es demasiado difícil si se le divide en labores pequeñas. Usted también puede desglosar las cuestiones de acuerdo con el tiempo. El director de ISS, Dave Sutherland, dice que le gusta ordenar los temas de acuerdo con el calendario. Días de la semana. Él piensa en asuntos diarios establecidos y estableciendo prioridades y tratando con los asuntos del día. Fines de semana. Dedique tiempo para pensar sobre temas y cuestiones que afectarán los siguientes 80 a 180 días, a lo cual llama pensar un paso adelante. Vacaciones o periodos programados de tiempo. Los usa para desarrollar planes a largo plazo e iniciativas estratégicas que solucionarán un amplio espectro de problemas. Él lo llama sueños corporativos, pues le parece divertido y refrescante considerar a dónde está llevando la compañía. El cómo desglosar un problema depende de usted, ya sea por función, por tiempo, por responsabilidad, por propósito o por algún otro método. El caso es que necesita desglosarlo. Solo una persona en 1.000.000 puede balancear todo el asunto en su mente y pensar de forma estratégica para crear planes sólidos y viables. Cuatro. Revise sus recursos. Ya mencioné lo importante que es estar consciente de sus recursos, pero vale la pena repetirlo. Una estrategia que no toma en cuenta los recursos está condenada a fallar. Elabora un inventario. ¿De cuánto tiempo dispone? ¿De cuánto dinero? ¿De qué clase de materiales, suministros o existencias posee? ¿Cuáles son sus demás activos? ¿Qué responsabilidad o obligaciones entran en juego? ¿Qué personas en equipo pueden tener un impacto? Usted conoce a su propia organización así como su profesión. Averigua qué recursos tiene a su disposición. 5. Desarrolle el plan. El cómo enfrente el proceso de planeación depende en gran medida de su profesión y del tamaño del reto al cual planea hacer frente. Así que es difícil recomendar muchos detalles específicos. Sin embargo, Rob Smith, autor de The 7 Levels of Change, tiene un buen consejo que creo que le será útil. Como sugiere el título del libro, él esboza 7 tipos de cambio, los cuales pueden impulsarlo a su proceso de planeación. Nivel 1. Efectividad. Hacer lo correcto. Nivel 2. Eficiencia. Hacer bien lo correcto. Nivel 3. Mejorar. Hacer mejor las cosas. Nivel 4. Eliminación. Deshacerse de algunas cosas. Nivel 5. Adaptación. Hacer de las cosas que otras personas están haciendo.
6. Diferencia. Hacer cosas que nadie más hace. Nivel 7. Imposible. Hacer cosas que no se pueden hacer. Sin importar cómo sea su planeación, tome este consejo, comience con lo obvio y cuando haga frente a un problema o plan de este modo habrá unidad y consenso en el equipo. Porque todos verán lo que deban ver. Los elementos obvios generan un impulso mental e inician la creatividad y la intensidad. La mejor manera de crear un camino hacia lo complejo es construir sobre lo fundamental. 6. Es de vital importancia que usted incluya a su equipo como parte de su pensamiento estratégico. Antes de poder implementar su plan, debe asegurarse de tener a las personas en el lugar correcto. Aún el mejor pensamiento estratégico no le ayudará si no considera a las personas como parte de la ecuación. Observe lo que podrá ocurrir si sus cálculos fallan. Persona equivocada, problemas en vez de potencial. Lugar equivocado, frustración en vez de realización. Y plan equivocado, angustia en vez de crecimiento. Sin embargo, todo encaja cuando reúne los tres elementos: la persona, el sitio y el plan indicado. 7. Mi amigo Olan Hendricks hizo la observación. El pensamiento estratégico es como bañarse, hay que hacerlo constantemente. Si espera resolver cualquier problema importante una sola vez, seguramente se decepcionará. Acciones pequeñas tales como archivar o comprar de manera sistemática pueden lograrse a través de sistemas y disciplinas personal. Pero cuestiones mayores necesitan un mayor tiempo de pensamiento estratégico. Lo que Tain Joss dijo es muy cierto. La voluntad de ganar es inútil si no tienes la voluntad de prepararte. Si usted desea ser un pensador estratégico efectivo, entonces necesitará pensar constantemente de esta manera. Mientras trabajaba en este capítulo encontré un artículo en mi diario local acerca de la celebración de la Pascua judía y de cómo millones de judíos norteamericanos leen la orden del servicio para el seder o la comida de Pascua de un pequeño folleto producido por Maxwell House Coffee. Por más de 70 años la compañía de café ha producido el folleto llamado Haggadah y durante esos años se distribuyó más de 40 millones de copias de él. Recuerdo haberlos usado toda mi vida, dice Regina Witt, de 50 años, al igual que su madre de casi 90 años. Es nuestra tradición, creo que sería muy extraño no usarlos. Así que, ¿cómo fue que Maxwell House llegó a suministrar los folletos? Fue producto del pensamiento estratégico hace 80 años. Joseph Jacobs, dedicado al mercadeo, sugirió que la compañía podía vender café durante la Pascua si un rabino certificaba el producto como kosher. Después, él mismo sugirió que si repartían los folletos Haggadah, podían aumentar las ventas. Desde entonces han producido los folletos. Eso es lo que puede ocurrir cuando se libera el poder del pensamiento estratégico.